Buenas tardes a todos, bienvenidos al Building Latam Fest. Hoy día nos encontramos en el podcast del Building Latam Fest y nos acompaña una invitada especial que es Elizabeth Añaños de parte del MEF, es vicepresidenta de la Comisión Consultiva para el Desarrollo de la Infraestructura. Y un poco quisiera darte la palabra, primero agradecerte y darte la bienvenida por acompañarnos en este espacio y después cederte un poquito el micro para que nos cuentes un poquito de ti, tal vez cuál es el rol que ahorita desempeñas. Sí, bueno, gracias. Un saludo a todos los que están. Yo fui viceministra de Vivienda y ahora me encuentro en la Comisión Consultiva, que justamente es para dictar los lineamientos y las recomendaciones al MEF sobre cómo debería ser la infraestructura nacional y cuáles son las zonas de desarrollo que deberían de tener mayor infraestructura. Y de hecho parte de mi corazón está con la vivienda, ¿no? Está justamente en cómo la vivienda termina acompañando el desarrollo del país, el desarrollo de los territorios, y no solo pensando en vivienda, sino también pensando en barrios y ciudades. No, increíble. La primera pregunta que tenía era un poco qué retos crees que hay que afrontar o que ahorita estamos afrontando en el sector. Bueno, en Perú tenemos 1.500.000 viviendas de déficit. Entonces, lo que hay que entender primero es que el déficit cualitativo es el más grave, que es casi de 1 millón. ¿Y esto qué quiere decir? Que son viviendas que no tienen las condiciones adecuadas, que tienen niveles de hacinamiento, que no tienen las condiciones. Sin embargo, ni siquiera se está considerando criterios como riesgo estructural, temas de confort habitacional, en temas climáticos, ni tampoco pertinencia de las intervenciones en relación al territorio. ¿Qué quiero decir? En un contexto de cambio climático, en un contexto en donde cada vez tenemos mayor cantidad de inundaciones, de fenómenos más drásticos, la vivienda tiene que pensarse con el desarrollo territorial y el desarrollo urbano. O sea, entonces estamos hablando de un déficit cualitativo que está en incremento, que son los más representativos de Latinoamérica, pero que además tenemos riesgos en la resiliencia de las ciudades y de las viviendas, ¿no? Por un tema de que hay que pensar mejor dónde nos ubicamos, cómo crecen las ciudades y qué medidas también de resiliencia toma la vivienda y el hábitat para que pueda soportar a lo que se viene en estos años. Claro, y un poco cogiendo el último punto que mencionas, lo que se viene a estos años, ¿cómo te imaginas el futuro de la construcción o de la vivienda en el país? Tenemos que tener primero mayor calidad, por un lado. Entonces, no solamente tenemos que pensar, yo pienso en una vivienda con calidad. Y la vivienda con calidad es que pueda tener flexibilidad para que las personas puedan desarrollarse. O sea, la vivienda no solamente como es una construcción, sino que en muchos casos es el sueño de las familias, es la forma en cómo ellas se proyectan, en cómo tienen que vivir. Entonces tenemos que empezar a hablar sobre la calidad de la vivienda. Esto quiere decir que no solamente construir más metros cuadrados, sino cómo la hacemos más, que tenga más confort. Y eso también, por otro lado, está empezar a desarrollar diferentes tipos de materiales. O sea, deberíamos de pensar que tenemos que abrir para reducir el déficit de vivienda, abrir la opción a diferentes materiales con pertinencia en las condiciones climáticas, pero también en la pertinencia cultural. O sea, que responda a las condiciones de cada lugar. Y el otro punto es que tendríamos obviamente que tener más inversiones, pero para lo cual necesitamos un crecimiento en el ecosistema de construcción entre varios actores que puedan aportar, ¿no? Desde financiamiento, desde conocimiento, para que esto pueda llevar como a un cierre de déficit. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tenemos que empezar a hablar sobre diferentes ejes, ¿no? Y mínimas condiciones para poder afrontar el déficit de vivienda. Claro, me queda súper claro. Ahí mi pregunta era un poco, ahorita estamos en un evento de innovación relacionado a construcción y a vivienda. Mi pregunta iba un poco, ¿cómo ves este rol del ecosistema de innovación? ¿Qué tan importante crees que es? Bueno, se ha hablado bastante sobre el tema de financiamiento de vivienda y los actores, ¿no? Entonces, ahora justo se necesita abrir las nuevas formas como para poder entender cuál es el ciclo de la vivienda y que lamentablemente no necesariamente desde las instituciones o públicas, ¿no? Identifican justamente los cuellos de botella. Y para esos cuellos de botella es clave estos espacios de innovación. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, uno puede identificar varios problemas o cuellos de botella en el acceso a información.
de los mismos programas que existen, y eso es un tema de la intermediación, es un tema clave que hay que empezar a resolver. Claro. Luego también en temas de tecnologías, cómo se llega como a poder monitorear las mismas intervenciones, es otro tema de innovación. Cómo haces la conexión de financiamiento de la vivienda y empiezas a diversificar justamente las formas de conexión y de acceso a financiamiento, no pensando en que solo hay un financiamiento para desarrollos inmobiliarios grandes, sino que también hay micros desarrollos y otras necesidades de microedificación, de construcción y mejoramiento enlazado a los mismos programas que existen. Claro, no, me queda súper claro. Creo que la búsqueda de una solución, al menos de la que estamos ahorita, es una que pueda cubrir necesidades de todos y sobre todo de las personas más afectadas hoy en día por esta brecha que tenemos. Creo que esas eran mis preguntas. No sé si tal vez tengas alguna que te gustaría profundizar en este espacio. Bueno, en realidad hemos hablado que hay que pensar en vivienda, estamos, si bien en el ecosistema de vivienda, pero no hay que olvidar de que la vivienda, tú no vives en cuatro paredes, sino que tienes una calle, tienes un acceso a servicios, tienes un barrio, tienes equipamiento. Entonces, el ideal de poder tener una vivienda o un hábitat adecuado es que puedan conjugarse todos los factores para poder tener una calidad de vida, no solamente en la vivienda, sino en la proyección del barrio. Eso yo creo que es un tema clave. No, buenísimo y totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Eli, por tu tiempo y por haber venido al Building Latam Fest. Estamos súper contentos y muchas gracias a la audiencia por escucharnos ahora. Gracias. Gracias a ustedes.